Buenos días, no sé, Samuel, si quieres. No, no. Muy bien, qué mejor que empezar también con esta naturalidad. No somos familia de Dios, ¿no? Como sabéis, estamos tocando diferentes temáticas, ¿no? Que vamos intercalando. Y hoy toca la de ser iglesia hoy, ¿no? Y precisamente Samuel, Samuel Arán, nos compartía la primera sesión con una palabra que creo que no vamos a olvidar, con las iniciales de esa palabra, nos hablaba de algo relevante: fe, esperanza y amor, que no son conceptos, que se hacen carne. Hombres y mujeres como nosotros lo experimentaron en un hoy muy complicado, como nos compartía Samuel, desde la dimensión de lo que significa, ¿verdad?, el Evangelio. Ser iglesia hoy. Mirad, os confieso algo. Cuando recibí el tema, lo primero que pensé, menudo tema. Menudo tema, ¿no? Porque el título de por sí ya invita a repensar lo que significa ser iglesia para el hoy. Mirad, dentro de la historia del pueblo de Dios han habido hoys muy complicados. Y desde una búsqueda sincera, hombres y mujeres han acercado a Dios, al Evangelio, buscando la voluntad de Dios para ese hoy. Y han surgido a lo largo de la historia movimientos de renovación que han dado sus frutos. Pero mirad, a lo largo de la historia de la Iglesia, cuando la Iglesia se ha repensado a sí misma para su hoy, la mayoría de veces lo ha hecho en clave de crisis. Mirad, mientras haya un hoy, vas a tener una realidad delante, y esa realidad te va a estar interpelando continuamente. Esa realidad va a estar interpelando continuamente a la Iglesia, y la va a estar en muchos momentos desafiando. Pensemos en esos judíos, las primeras comunidades, los primeros tiempos. Han depositado su fe en Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Los expulsan de las sinagogas. Crisis. Te tienes que repensar, ¿qué haces ahora? Te quedas en el año 70 sin templo. ¿Qué haces? Te tienes que repensar para ese hoy. La inclusión de los gentiles en esas comunidades, las tensiones que se perciben, los problemas que eso conlleva, te tienes que repensar para ese hoy. Ser iglesia hoy, podríamos pensar, y de hecho en algunos contextos se puede pensar, hombre, es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pensad por un momento, después de más de 20 siglos, todo lo que se ha dicho sobre la iglesia y la misión. Pensad, por ejemplo, en la literatura que hay sobre la iglesia y la misión. Pero cuando estamos tocando este tema, es que consideramos que es no importante, no, lo siguiente. Mirad, cuando uno piensa en el hoy en el que estamos, y es muy complejo un análisis, nunca vamos a tener un análisis objetivo, ¿eh? Eso también lo debemos tener en cuenta. Pero es que el hoy en el que estamos, de aquí 4 días, es otro hoy. De aquí 5 meses es otro hoy. Quizás estoy exagerando en cuanto a los tiempos, pero es que vivimos en una sociedad que cambia no a un ritmo frenético, no, lo siguiente. Y el repensar lo que significa ser iglesia debe ser una reflexión continuada. El no hacerlo sería un ejercicio de irresponsabilidad por nuestra parte. Por eso, en la unidad queremos tratar este tema, ¿no? Mira, hubo un hombre que tuvo que vivir un hoy muy complejo, el hoy del nazismo. Muchos conocéis Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Y tuvo que repensar lo que significaba la iglesia para ese hoy, y lo pagó con su propia vida. Dice esta frase, que es más que una frase, ¿no? La iglesia no es para sí, sino para el mundo. Y mirad, desde esta frase quiero destacar algo muy positivo, y es que dentro de la pluralidad del pueblo de Dios, las comunidades de fe, la iglesia, cuando la iglesia con su proclamación,
con sus actitudes, con sus reacciones, con sus propuestas, hay que destacar algo positivo, que no se declara ni se proclama anacrónica ni fuera del hoy en la que se encuentra. Que con todo eso no se declare ni se proclame fuera del sufrimiento, del dolor, de la desesperanza, de la realidad que tiene delante, del mundo en el que Dios ha puesto a la Iglesia en ese hoy. ¿Sabéis por qué? Por una razón elemental. Porque es en el mundo donde Dios se hace carne. Es en el mundo donde Dios nos visita, en Jesús. ¿Y sabéis cuál es su campo de acción? El hoy que tiene delante. La realidad que tiene delante. Y el Dios que vemos en Jesús con su proclamación, con sus protestas o denuncias acompañadas de propuestas, con sus acciones, con su proyecto, nunca se va a declarar anacrónico al hoy ni fuera de la sociedad en la que está viviendo. Va a ser parte muy activo Jesús en esa sociedad, con un proyecto, ¿verdad?, que es un proyecto de vida. El mismo Jesús, cuando abre su interior al Padre, llega a decir: Padre, como tú me has enviado, yo los envío. Y en Juan 20, 21 vemos que lo vuelve a decir: como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Y hermanos y hermanas, mientras haya un hoy, este es el modelo vigente. ¿De qué modelo estamos hablando? Somos enviados de la misma manera que el Padre ha enviado al Hijo, ¿eh? ¿Cuál es el modelo? El Verbo se hizo carne. Un modelo que se encarna. Un modelo encarnacional. Con la carne. Nos habla de ese hecho que Dios se hace carne, que nos visita del cielo a la tierra, de la comunidad de la Trinidad a la comunidad de la humanidad. Lo hace en Jesús, que está entre nosotros, que establece su padrón aquí, que se hace vecino nuestro. Dios se acerca a nosotros siendo uno de nosotros. Dios se hace hombre y nos trae un proyecto de vida. En esa oración Jesús dirá: Padre, les he dado a conocer tu nombre. O sea, les he dado, y lo seguiré haciendo, les he dado a conocer tu nombre, o sea, les he dado a conocer quién eres tú. ¿Y cómo lo hace? Ahí tenemos el modelo, en primera persona, con su propia vida. El Verbo se hizo carne en un hoy, y desde este modelo la Iglesia debe hacerse carne también en un hoy, ¿verdad? Trayendo el proyecto que presenta Jesús, que los evangelios lo llaman el reino de Dios o el reino de los cielos, que tiene que ver con el cambio más importante que se puede dar y que llevará a otros cambios, que es el cambio que se produce en lo más profundo del interior, ¿verdad?, del ser humano. El evangelio, Javi nos compartía, nos hace nuevas criaturas en Cristo. El proyecto del reino tiene que ver también, y lo vemos en Jesús, con un desarrollo integral del ser humano. El proyecto del reino tiene que ver también con un modelo de sociedad. Y esto a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido muy importante. Han habido semillas de luz que han afectado a la sociedad a muchos niveles. La reforma, todo lo que conlleva. La Iglesia debe arrojar luz en este modelo de sociedad, pero no verlo como una utopía. Construir un modelo de sociedad en base a los valores del reino es posible. Y la Iglesia tiene un papel ahí muy importante, ¿verdad? El Verbo se hizo carne en un hoy. Y la Iglesia debe hacerse carne en el hoy que le toca vivir, siendo siempre una comunidad de seguimiento a Jesús. Este aspecto no lo podemos nunca olvidar. De hecho,
la iglesia debe ser la primera discípula de Cristo. Y siendo la discípula de Cristo, será una comunidad que tendrá mentalidad acorde al proyecto que trae Jesús, que es una mentalidad de reino. Siendo esa comunidad de fe, ¿verdad? Y eso es posible desde el camino recorrido por Jesús antes. Y quien lo posibilita es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que actúa en el Cristo resucitado y actúa también, ¿verdad?, en la iglesia. Siendo esa comunidad de fe. Y esa fe no es una realidad, ¿verdad?, conceptual, informativa, sino que se hace carne. Hay una praxis, pero que se recorre desde un camino con un discurso coherente por la palabra y que vuelve a trazar la pisada de Jesús. Porque no es solo realizar una praxis, no es solo hacer. Eso tiene que venir, ¿verdad?, marcado por un discurso coherente. El ser. Y ese discurso coherente nos lo plantea la palabra. Pero quiero insistir en esta idea, trazando otra vez la pisada de Jesús. Cuando decimos que el discurso coherente viene de la palabra y hay que trazarlo desde la pisada de Jesús y hay una realidad que te está interpelando, querrá decir también que desde la palabra tendrás que dialogar continuamente con esa realidad. Y si el discurso coherente es desde la palabra y trazado por la pisada de Jesús, habrá que hacerlo, ¿no?, con el espíritu de la letra, no, con el espíritu que vivifica. Porque si no, no es posible el diálogo. Con la letra tú no puedes dialogar. Con la palabra sí. Y Cristo es la palabra encarnada. Es ese diálogo. Es ese diálogo, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad?, estemos ubicados. ¿Dónde estamos ubicados? Y no me vale Santa Pau 102, ¿eh? ¿Entendéis? ¿Dónde estamos ubicados? Mirad, escuchaba una frase esta semana de un diplomático francés que vivió entre los años 1840 y pico a 1900, Georges Clemenceau, que decía lo siguiente: la vida es un espectáculo magnífico, pero tenemos malos asientos y no entendemos lo que estamos presenciando. A ver, lejos de analizar toda la frase, me llamó la atención lo de los malos asientos, ¿no?, que me habla de ubicación. Y a mi mente vino, cuando escuché esta frase, la imagen que nos presenta el Sermón del Monte. Vamos a ir ahí por un momento, Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14 a verso 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, esos hechos, ese estilo de vida que se hace carne, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un buen asiento ante el hoy, para ubicarse en el hoy en el que estamos. Una ciudad asentada sobre el monte, no se puede esconder, tiene un buen asiento, ¿os dais cuenta? Me está hablando de ubicación. Y como iglesia, como comunidad de fe, estaremos bien ubicados cuando esa comunidad con su estilo de vida refleje los principios que se encuentran en ese sermón, en el Evangelio, en la palabra, siendo así luz, ¿no? En el hoy, en el hoy. Por ejemplo, tenemos las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Y como se nos compartía en el tiempo de la mesa, tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Y hay un deseo de que
lleguen esos cielos nuevos y tierra nueva. Pero esa afirmación, ¿qué nos dice para nuestro hoy? Porque ahí está el tema, ¿no? Felices los que lloran. ¿Qué se espera de esa afirmación? Porque ellos serán consolados. Se espera que consuelo. Por lo tanto, cuando uno entra en esa ciudad que está bien ubicada, que está reflejando a Jesús, que es luz, ¿qué va a encontrar? Consuelo para el hoy, ¿no? Y va a encontrar esperanza y va a experimentar la reconciliación, lo que significa la paz. Ser iglesia hoy. ¿Quién hace llegar esa esperanza? ¿De dónde proviene ese consuelo? Proviene de Dios. Pero hay un canal. Se hace tangible por medio de hombres y mujeres que se entienden como familia de Dios, como comunidad de fe, que se hacen carne en el sufrimiento del otro y proclaman el evangelio del reino, que acoge, que restaura y que consuela, ¿no? Siendo así un anuncio vivo, que debe estar a la altura de qué. Mirad, antes de continuar, quiero terminar de una manera muy práctica, ¿vale? Y vamos a tener presente la ciudad, esa metáfora, esa imagen, ¿no? Con todo lo que se percibe ahí dentro de esa ciudad. Vamos a pensar en un servicio acorde a esa ciudad, un ministerio. Alguien que pueda ser la primera imagen cuando alguien se acerca a esa ciudad, que recibe y que acoge a los que llegan. Porque deciros algo, ¿no? Es una ciudad que no tiene muchas murallas y que la gente desea acercarse porque es muy atractiva. Es muy atractiva. Pero hay alguien que tiene que recibir, ¿no? Os propondré 3 candidatos, ¿vale? Cuando estemos finalizando. Y a ver si estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, que estaremos de acuerdo, ¿no? Y si no, pues oye, lo hablamos. Hay que dialogar, ¿no? Hay que dialogar. Ser un anuncio que está a la altura de qué. Mirad, Jesús dirá, ¿sabéis interpretar también el aspecto del cielo, de la tierra? ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo en el que vivís? El anuncio siempre debe estar siendo vivo, pero a la altura de los signos de los tiempos. ¿Y sabéis qué pasa? Que los signos de los tiempos a veces nos presentan realidades que jamás hubiésemos imaginado. Como lo que hemos vivido. Y ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. ¿Quién se lo iba a imaginar? Y te tienes que repensar para ese hoy, para esa situación, ¿verdad? Como iglesia. Mirad, es muy interesante lo que se trasluce, lo que se percibe detrás de las comunidades, detrás de esos receptores de la carta del apóstol Santiago, ¿no? Parece que el apóstol Santiago desee que esos receptores, esas comunidades que hay detrás, sean esa ciudad que es luz, ¿no? Porque se percibe un desarrollo muy pragmático con principios que se extraen, curiosamente, del Sermón del Monte. Y parece que Santiago lo que está haciendo es traer esos principios, los contextualiza al hoy de los receptores de esa carta, ¿no? Por eso la insistencia de que la fe sin obras, ¿qué sucede? Muerta. Se tiene que hacer carne. Se tiene que hacer carne la fe, ¿no? Ser luz, ¿verdad? No estando a la defensiva y ser hostil a la realidad que nos toca vivir, sino crear puentes y abonar terreno en común, que lo hay. Y esto, en ciertas situaciones, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo, ¿eh? Mirad, un comentarista sobre el hoy que hay detrás de la epístola de Santiago
me llamó la atención y os lo comparto. Dice lo siguiente: se percibe una fuerte tensión entre los creyentes y su fe. En medio de un mundo cosmopolita, pluralista, religiosamente confundido, en el que la gran tentación era reprimir las convicciones, privatizarlas, convertir la misión de la Iglesia en una actividad de circuito cerrado ante el agresivo ambiente, ante el agresivo hoy, ¿no? Ser luz, qué importante, y aquí podemos añadir también ser sal, ¿no? El Sermón del Monte nos habla de ser sal también, no diluyéndose, perdiendo la identidad. Ser sal, no saber a sal. Lo que somos, la identidad, ¿no? La identidad. En esa oración, Jesús, cuando abre su corazón al Padre, no son del mundo. No son del mundo. Es que tiene que haber, ¿verdad?, un discurso coherente. Y en esa oración dirá, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ser luz desde la gracia y el amor en Cristo, motor y motivación para servir a otros. Mirad, el hecho de la encarnación, de que Dios haga carne, es un servicio ya a la humanidad. Ese hecho ya es un servicio a la humanidad. Dirá Filipenses que tomó forma de siervo. Y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte de cruz. Esa cruz central en ese proyecto del reino que trae Jesús, ¿verdad? Santiago dice algo también muy interesante desde lo que es el servicio al otro, desde lo que es también no diluirse y perder la identidad. Capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, conservarse limpio de la corrupción del mundo, ¿no? Mirad, Santiago cuestiona esa religiosidad o esa piedad escapista, privada, separatista, sin compromiso con el prójimo. No, la verdadera religión se hace carne con los que sufren. Se hace carne, ¿verdad?, con los que sufren. Ser luz, fomentando la relación con el otro, desde la mirada de Dios que vemos en Jesús, que es una mirada desprejuiciada. A Jesús lo conocen por ser amigo de publicanos y pecadores. Y ahí os he puesto un recorrido y he dejado mucho más, ¿no? Creo que es uno de los patrones más reiterados que encontramos en los evangelios y que ha quedado a veces por el efecto péndulo, ¿no?, y por otras cuestiones ahí un poco marginado. Cuando uno analiza todo ese recorrido, los encuentros de Jesús, esas mesas, cuando uno lo analiza desde el contexto cultural del siglo I, en esa cultura mediterránea donde estuvo Jesús entre nosotros, donde los valores de honor y vergüenza tienen una relevancia tremenda, adquiere aún mucho más valor para nuestro hoy. Para nuestro hoy. Ser amigo de publicanos y pecadores. Y a Jesús lo van a criticar por eso. Este acoge, recibe a los publicanos, a los pecadores, come con ellos. Y Jesús va a responder a esa crítica con una trilogía de 3 cuentos, 3 parábolas. Allí en Lucas 15 lo vemos. En las 3 historias hay pérdidas. En las 3 historias que cuenta Jesús respondiendo a esa crítica, hay un deseo de encontrar lo que se ha perdido. En las 3 historias se remarca muchísimo la celebración, pero en la tercera historia la celebración está un poco pasada por agua.
¿Recordáis la tercera historia, la parábola del hijo pródigo, no? Ese padre que tiene 2 hijos, el menor le pide la herencia, estando el padre en vida, con lo que eso significa. Siempre se lía con las herencias, siempre se lía gorda, ¿eh? Le concede esa parte y oye, a reventar la vida, que son 4 días, ¿no? Por todo lo alto. Se va de aquel hogar, abandona esa comunidad, abandona a ese padre, el hermano mayor, todos los trabajadores que hay ahí, y muy lejos, ¿no? Y se lo patea todo. Pero además de una manera rápida, ¿no? Y se queda a 2 velas. Y aparece una crisis, una hambruna. Y te das cuenta que va cayendo en picado, ¿no? Con esa imagen que presenta Jesús. Acaba tocando fondo, o sea, más bajo no se puede caer. Un judío entre los cerdos deseando esa comida, además, ¿no? Mirad, os he comentado al principio que el repensarse como iglesia en el hoy, a lo largo de la historia, la clave de la crisis ha sido un elemento importantísimo. Y hemos tenido una crisis que ha dejado secuelas en nuestra sociedad, creo, más impactantes de lo que nos imaginamos, ¿no? Y lejos de los cambios que se han podido dar a todos los niveles, no hay nada comparable con los cambios que se producen ¿dónde? En el interior del ser humano. Porque el hombre y la mujer de hoy se transforman en verdaderos buscadores incesantes, porque tienen aquí una olla a presión que está a punto de reventar. Y es la olla a presión que tiene este muchacho que no puede caer más bajo. Y le lleva a recapacitar, le lleva a hacer una reflexión, le lleva a volver en sí. ¿Cuánta comida habrá en casa de papá y yo estoy aquí en esta situación? Oye, voy a volver a casa. Le dirá a mi padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Imagínate todo el camino de vuelta, esa olla a presión ahí dentro, ¿no? Y llega a casa. ¿Y qué se encuentra? Porque ahí está la clave para nuestro hoy también. ¿Qué se encuentra? Ese padre que está fuera, que se le conmueven las entrañas, movido a misericordia, a compasión, sale corriendo, se lanza al cuello, lo besa, lo abraza. Y ahí me quiero detener, porque es un abrazo que se posibilita, es un abrazo deseado, es un abrazo que se facilita. ¿Os dais cuenta? Y es en ese abrazo donde toda esa reflexión, esa olla a presión, se libera. Arrepentimiento, pero el perdón estaba ahí ya y se ha posibilitado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Es que no le deja terminar el padre. La frase, hazme como uno de tus jornaleros, no la dice. Es curioso que algunas versiones van a añadir esa frase, pero la lectura correcta es la breve. Y además, como lo percibes en el texto, rápido, de inmediato, vestido, calzado, anillo, mesa de celebración. Mesa de celebración. El abrazo es perdón completo. Y es un perdón que libera. Pero ¿qué sucede? Que se abre otra crisis. Esto es como la vida misma, ¿no? De crisis en crisis. Es así, ¿no? Se abre la crisis en casa ahora, ¿eh? Porque el hermano mayor se ha indignado. O sea, a ver, un momento. Pensarlo bien. Ha perdido toda la dignidad, ¿eh? Aquel que se ha ido, a muchos niveles. La está recuperando y eso indigna. O sea, se está recuperando e indigna eso al hermano mayor. Esta es la realidad que vivimos en nuestra humanidad, ¿no? Y es la crisis de un modelo, la que refleja el hermano mayor, que nada tiene que ver con el hoy que trae Jesús, que es el que se refleja en lo que está haciendo el Padre en esta historia. Si tú lo lees,
Es tremendo lo que plantea el hermano mayor, a partir del versículo, si no recuerdo mal, a partir del versículo 25. Y ahora os voy a plantear la propuesta que os decía de esa gran ciudad. Hay alguien que debe recibir, que debe acoger, que debe ser la primera imagen que te encuentras en esa ciudad. Pero ¿qué está haciendo el hermano mayor? No recibe, no acoge, no se quiere sentar en la mesa. ¿Cuál era la crítica que le hacían a Jesús? Recibe, acoge y fíjate, come con pecadores y publicanos. ¿Qué está reflejando el hermano mayor? Os voy a hacer unas propuestas desde lo que se desprende, ¿verdad?, de esta historia, para ver si puede estar el hermano mayor o el padre en la puerta de esta gran ciudad, ¿vale? Mirad, con el hermano mayor la puerta está cerrada y si se abre será siempre muy condicionada. Con el padre hay puerta abierta, deseada y facilitada. Con el hermano mayor hay rechazo y mala bienvenida. Con el padre hay compasión, salir al encuentro, abrazo, beso y acogida. Yo creo que, no sé si estaríais de acuerdo conmigo, pero vamos a seguir. Con el hermano mayor hay letra, lista de pecados que amplía y señala. Con el Padre no hay ninguna lista en esta historia. Hay gracia, perdón completo que libera y restaura. Con el hermano mayor la mesa es restringida, muy limitada. Con el Padre la mesa es invitación deseada, abierta y posibilitada. Mirad, con el hermano mayor la mesa de celebración es indignación, la peor noticia. Con el Padre la mesa de celebración es buena nueva, gozo y alegría. ¿A quién pondrías para ser la primera imagen, aquel que acoge, aquel que recibe en esa puerta de esa ciudad muy bien ubicada en el hoy? ¿A quién pondrías? Pero se ha hablado de 3 candidatos. Yo he presentado 2. ¿Qué os parece si le damos la oportunidad a aquel que hace poco estaba con los cerdos y que ha recibido un perdón completo? ¿Le damos la oportunidad? Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. ¿Quién mejor para encarnar ese abrazo que ese hijo que ha entendido lo que es ese abrazo? Ha recibido de gracia y puede dar de gracia. Le damos la oportunidad. Mirad, una comunidad que tiene la mentalidad de reino será una comunidad que integra, que te hace sentir muy parte de, como está haciendo el Padre en esta historia. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Porque el protagonista principal es este Padre, que además lo que está haciendo es algo, con esta respuesta, la historia acaba abierta para que el hijo mayor pueda ser parte de esa mesa de celebración. Y es un mensaje que está lanzando a aquellos que lo están criticando. Le está dando la posibilidad al hermano mayor para que esté también en esa puerta, en esa ciudad. Porque como dice un autor, este Padre es el Dios pródigo de gracia. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Hemos sido privados de muchos abrazos durante esta pandemia. Hay secuelas. Seamos ese abrazo que se encarna, ¿verdad? Sigamos compartiendo como iglesia el Evangelio. Y ahora quiero terminar el título, ¿no?, que he dejado a medias. Que parte de la sociedad pueda decir
La Iglesia se hace carne en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, vive entre nosotros y oye, hoy vemos a Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar en oración. Sí, Dios y Padre, reconocemos una vez más tu bondad, tu gracia para con nosotros. Gracias, Señor, por abrazarnos en tu Hijo. Gracias, Señor, porque tu gracia nos sustenta en todo momento, en nuestro día a día. Pedimos, Señor, tu sabiduría, porque sabemos que no es fácil, Señor, crear puentes, que no es fácil, Señor, hacerse carne a la manera de tu Hijo. Pero queremos descansar, Señor, en tus propósitos, queremos descansar en tu palabra y queremos en nuestro hoy escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos con tu paz y bendición. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.